un avión privado bajado del cielo en pleno vuelo. El narcotraficante más buscado de México capturado a 35,000 pies de altura, 180 millones de dólares en maletas, 1 tonelada de fentanilo y el final de una era que parecía interminable. Lo que estás a punto de escuchar no salió en los titulares principales, no lo verás en las conferencias mañaneras, ni siquiera lo mencionaron con el peso que merece. Pero pasó el 10 de diciembre de 2025 a las 14:36, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fue capturado en pleno vuelo cuando intentaba huir a Sudamérica. No fue en tierra, no fue en una casa de seguridad, fue en el aire a miles de metros de altura en un operativo que reescribió las reglas del juego. Y esto apenas comienza. Ese día el cielo de Jalisco amaneció despejado sin una sola nube que pudiera ocultar lo que estaba por venir. En la sierra de Outland, sobre una pista clandestina que ni siquiera aparecía en los radares oficiales, un Gulfstream 650 blindado calentaba motores, 70 millones de dólares en acero y tecnología de punta, matrícula falsa, ventanas antibalas y un interior modificado para transportar más que pasajeros. Adentro, 6 hombres preparaban la huida definitiva, 4 escoltas armados hasta los dientes, 2 pilotos entrenados en vuelos de evasión y un pasajero que llevaba décadas burlando la justicia. El hombre que construyó un imperio sobre la sangre que convirtió al cártel Jalisco Nueva Generación en la organización criminal más peligrosa del hemisferio, estaba a minutos de despegar hacia una vida nueva en algún rincón de Sudamérica. Pero algo que él no sabía era que esta vez el cielo no sería su aliado. Desde hacía semanas, la inteligencia de la Secretaría de Seguridad había detectado movimientos inusuales, transferencias bancarias hacia cuentas en Panamá, vuelos privados coordinados con horarios irregulares, mensajes encriptados que hablaban de un traslado definitivo. No era un rumor, no era especulación, era un plan. Y cuando los analistas cruzaron datos con interceptaciones satelitales, lo confirmaron. El Mencho estaba preparando su salida. La pregunta no era si lo intentaría, sino cuándo. Y esa respuesta llegó el 10 de diciembre a las 14:20 cuando los sensores térmicos detectaron el despegue desde Outland. Un avión que no debía existir acababa de encender sus turbinas y rodaba hacia la pista. En ese momento, desde el Centro de Comando y Control en la Ciudad de México, se activó la Operación Cielo Cerrado. No hubo conferencias de prensa previas, no hubo anuncios, solo una orden clara y directa. 12 helicópteros Black Hawk de la Marina despegaron desde bases dispersas en Jalisco y Nayarit. Los murciélagos, esas unidades de élite que operan en silencio y con precisión quirúrgica, también se elevaron. En total, más de 280 elementos en el aire, todos con una sola misión: interceptar ese avión antes de que cruzara espacio aéreo internacional, porque una vez fuera de México el juego cambiaba y esta vez no iba a cambiar. A las 14:24, el Gulfstream ya volaba a 35,000 pies. Los pilotos narcotraficantes confiaban en la velocidad, en la altitud, en que nadie se atrevería a derribar un avión en pleno vuelo. Pero no contaban con que los radares militares ya lo tenían en la mira desde el despegue. No contaban con que cada movimiento estaba siendo monitoreado en tiempo real y definitivamente no contaban con que alguien estuviera dispuesto a llevar esta operación hasta las últimas consecuencias. Cuando los Black Hawk formaron un cerco aéreo alrededor del jet privado, la comunicación por radio fue clara y sin margen de error: aterricen inmediatamente o los bajamos. No hubo amenazas vacías, no hubo negociaciones, solo una advertencia que venía respaldada por misiles, por francotiradores aéreos, por una decisión ya tomada desde arriba dentro del avión. El piloto miró a su copiloto. Ambos sabían que no había opción, pero entonces desde la cabina trasera llegó una orden diferente: acelera, no pares, vamos a cruzar. Y ahí fue donde cometieron su último error, porque cuando el Gulfstream intentó ganar velocidad y cambiar de rumbo hacia el sur, buscando desesperadamente alcanzar aguas internacionales, la respuesta fue inmediata. A las 14:27, un misil no letal equipado con tecnología de pulso electromagnético y redes de captura fue disparado desde uno de los helicópteros. No buscaba explotar el avión, buscaba desactivarlo y lo logró. La electrónica del Gulfstream se apagó en un segundo, los motores perdieron potencia, las pantallas se volvieron negras y el avión que segundos antes volaba a máxima velocidad comenzó a caer en picada. Pero no fue una caída descontrolada, fue una caída asistida. Los pilotos militares que diseñaron esta operación sabían exactamente qué iban a hacer, querían al Mencho vivo, y para eso necesitaban que el avión aterrizara, aunque fuera a la fuerza. Durante 5 minutos eternos, el jet privado descendió en espiral mientras los helicópteros lo escoltaban como aves de presa rodeando a su objetivo. Adentro el pánico era total.
Los escoltas intentaban cargar sus armas, pero el avión se sacudía tanto que no podía mantenerse en pie. El Mencho, atado a su asiento con cinturón de seguridad reforzado, respiraba de un tanque de oxígeno portátil mientras sostenía una pistola de oro en la mano derecha. Afuera, la sierra se acercaba cada vez más rápido. A las 14 horas 32 minutos, el G-SAM tocó tierra en una brecha improvisada entre cerros. El impacto fue brutal. Las ruedas reventaron, las alas se doblaron, pero la estructura aguantó, y antes de que el polvo se asentara, antes de que alguien pudiera reaccionar, ya había botas en el suelo. 280 elementos descendieron en rapel desde los helicópteros como una tormenta de acero. No gritaron, no dudaron, simplemente avanzaron. Los 4 escoltas que lograron salir del avión intentaron resistir. Dispararon hacia los helicópteros, hacia las sombras que se movían entre el polvo, pero estaban rodeados, superados, sin escapatoria. En menos de 4 minutos, los 4 habían caído abatidos. No hubo negociación, no hubo rendición, solo silencio. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. A las 14:36, un equipo táctico forzó la puerta del avión. Adentro, entre el humo y el desorden, lo encontraron. Nemesio Cera Cervantes estaba atado a su asiento, con el chaleco antibalas puesto, con la pistola dorada todavía en la mano, pero incapaz de moverse. Tenía una herida leve en el brazo, sangre en la frente y los ojos inyectados de rabia. Cuando lo bajaron del avión, lo primero que gritó fue algo que nunca olvidaré. Me vendieron hasta los cielos. Esa frase quedó grabada en el audio de la operación, porque no solo había sido capturado, había sido traicionado desde adentro. Alguien en su círculo más cercano había filtrado la información. Alguien le había vendido el vuelo, la ruta, el horario exacto, y esa traición lo llevó directo a las manos del Estado. Pero eso no fue todo. Cuando los equipos forenses entraron al avión, lo que encontraron superó cualquier expectativa. Una tonelada con 200 kilogramos de fentanilo puro, empacado en bloques sellados al vacío, listos para distribución masiva, 180 millones de dólares en efectivo, organizados en maletas de lujo, billetes de 100 y 500 apilados como si fueran papel sin valor, documentos impresos con rutas detalladas hacia Colombia, Venezuela y Bolivia. Y lo más revelador, una laptop abierta con mensajes recientes de alguien identificado solo como el 03, uno de los operadores más cercanos al Mencho, coordinando cada detalle de la huida. Esa laptop fue asegurada, encriptada y enviada inmediatamente a análisis forense, porque lo que contenía no era solo evidencia de este vuelo, era el mapa completo de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, nombres, contactos, células operativas, rutas de distribución, cuentas bancarias en el extranjero, todo estaba ahí y todo quedó en manos del Estado. Ahora sé que algunos de ustedes se están preguntando, ¿cómo es posible que algo así haya pasado sin que los medios lo cubrieran de inmediato? ¿Cómo es que un operativo de esta magnitud, con helicópteros, misiles, un avión derribado y la captura del criminal más buscado del país no apareció en cada pantalla, en cada noticiero, en cada portada? La respuesta es incómoda pero necesaria, porque cuando el Estado se mueve con precisión, el silencio es parte de la estrategia. Si este operativo se hubiera filtrado antes de tiempo, Elcho nunca habría subido a ese avión. Si los medios hubieran estado transmitiendo en vivo, las células del CJNG habrían reaccionado, habrían atacado, habrían quemado ciudades, habrían desatado el caos. Por eso se mantuvo oculto hasta que todo terminó. Y solo entonces, cuando ya estaba esposado, cuando ya volaba en un Black Hawk oficial rumbo al campo militar número 1, solo entonces se confirmó el Mencho fue capturado en pleno vuelo y esta vez no hay doble. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento, porque este tipo de información no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Aquí te contamos lo que realmente pasó. Sin filtros, sin agendas, solo hechos. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene, porque esto apenas empieza. Ahora bien, hablemos de lo que significa esta captura. Durante más de una década, Nemesio Oseguera construyó un imperio criminal que operaba en 32 estados de México y en más de 50 pascalices. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo traficaba drogas, controlaba territorios completos, imponía sus propias leyes, cobraba impuestos ilegales, reclutaba menores, asesinaba autoridades y desafiaba abiertamente al Estado mexicano. Bajo su mando, el CJNG se convirtió en la organización más violenta y expansiva del continente y durante años parecía intocable. Cada vez que las autoridades se acercaban, él desaparecía. Cada vez que había un operativo encontraban a un doble, a un operador menor, a alguien sacrificable, pero nunca a él.
Hasta ahora, la clave de esta captura no fue solo la tecnología, no fueron solo los helicópteros o los misiles, fue la inteligencia, fue el trabajo de meses rastreando movimientos financieros, interceptando comunicaciones, siguiendo cada pista sin importar cuán pequeña pareciera. Fue la coordinación entre agencias que históricamente no se hablaban entre sí. Fue la decisión de actuar sin importar el riesgo político, sin importar las consecuencias mediáticas, porque capturar al Mencho no era solo un golpe operativo, era una declaración. El Estado mexicano todavía puede actuar, todavía puede responder y cuando lo hace hasta el final. A las 15 horas del 10 de diciembre, Nemesio Ceguera Cervantes ya estaba en el aire nuevamente, pero esta vez no en un Gulfstream blindado, sino en un Black Hawk militar. Esposado, custodiado por elementos de élite, rumbo a la prisión de máxima seguridad donde pasará el resto de su vida. Las imágenes de ese traslado no se difundieron de inmediato. No hubo cámaras, no hubo espectáculo, solo un mensaje claro para todos los que pensaban que el cielo de México era tierra de nadie. Ya no lo es. Y aquí es donde la historia toma otro giro, porque la captura del Mencho no cierra el capítulo del CJNG, lo abre. Ahora viene la parte más complicada. ¿Quién toma el control? El 03, alguno de los hijos de Oseguera. ¿Se fragmenta el cártel en células independientes que pelearán entre sí por el poder? La respuesta a esas preguntas definirá los próximos meses, quizá años, de seguridad en México, porque cuando cae un líder de esta magnitud, no siempre trae paz, a veces trae guerra interna, y esa guerra puede ser igual o más sangrienta que todo lo anterior. Pero hay algo más que necesitas entender. La captura del Mencho no habría sido posible sin la colaboración de alguien cercano. Esa frase que gritó cuando lo bajaron del avión, me vendieron hasta los cielos. No era una metáfora, era una confesión. Alguien dentro de su círculo más íntimo lo traicionó. Alguien entregó la información del vuelo, del horario, de la ruta exacta. Y esa persona, quien quiera que sea, ahora tiene dos opciones. O está protegida bajo un programa de testigos o está muerta, porque el CJNG no perdona traiciones y esta traición le costó todo. Los análisis preliminares de la laptop incautada ya revelaron información explosiva, nombres de funcionarios públicos que supuestamente recibían sobornos mensuales, listas de policías estatales y municipales en la nómina del cártel, coordenadas de laboratorios clandestinos en Jalisco, Michoacán y Colima, rutas marítimas usadas para traficar precursores químicos desde Asia y algo que nadie esperaba, evidencia de vínculos con grupos criminales en Centroamérica y Sudamérica que facilitaban el tránsito de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Esa información ahora está en manos de las autoridades federales y lo que hagan con ella determinará si esta captura fue solo un golpe mediático o el inicio de un desmantelamiento real. Mientras tanto, en Jalisco la reacción fue inmediata. A las pocas horas de confirmarse la captura, comenzaron los bloqueos. Vehículos incendiados en avenidas principales, comercios cerrados por amenazas, enfrentamientos esporádicos entre células del CJNG y fuerzas federales. Era la respuesta esperada. El cartel intentando demostrar que sigue operando, que sigue vivo, que la caída de su líder no significa su fin. Pero esta vez la respuesta del Estado también fue diferente. No se replegaron, no se retiraron, reforzaron presencia militar en las zonas conflictivas, desplegaron unidades de élite en puntos estratégicos y mantuvieron patrullajes constantes. El mensaje era claro, no hay marcha atrás. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte directamente. Sé que todo esto puede sonar abrumador. Sé que a veces parece que nada cambia, que cada captura es seguida por otra ola de violencia, que el problema no tiene solución. Pero lo que pasó el 10 de diciembre fue diferente. No porque resuelva todo de un día para otro, sino porque demuestra que cuando hay voluntad política, cuando hay coordinación real, cuando hay decisión de actuar sin importar las consecuencias, las cosas sí pueden cambiar. No es magia, no es suerte, es trabajo, es estrategia, es no rendirse. Lo que más me impacta de esta historia no son las cifras, no son los millones decomisados ni las toneladas de droga asegurada. Es el hecho de que durante años nos dijeron que el Mencho era intocable, que estaba demasiado protegido, demasiado escondido, demasiado bien conectado y durante años parecía ser cierto, pero resulta que no lo era. Resulta que cuando se actúa con inteligencia, con recursos, con determinación, hasta los intocables caen y caen duro. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Esto marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en México o es solo otro episodio más en una guerra que parece no tener fin? La respuesta honesta es que no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que la captura del Mencho envía un mensaje contundente a todos los grupos criminales del país. El cielo ya no es refugio, las pistas clandestinas ya no son seguras.
Y por más blindado que esté tu avión, por más millones que tengas, por más poder que hayas acumulado, hay alguien dispuesto a bajarte en pleno vuelo. Si es necesario, los próximos días serán cruciales. El CJNG intentará reorganizarse, buscar un nuevo liderazgo, mantener sus operaciones, pero con su líder capturado, con su estructura expuesta, con células rivales viendo una oportunidad, la situación es inestable y esa inestabilidad puede jugarse a favor o en contra. A favor, si el Estado aprovecha este momento para desmantelar lo que queda de la organización. En contra, si la guerra interna entre facciones del cártel desata más violencia en las calles. Lo que también necesitamos entender es el impacto internacional de esta captura. Estados Unidos tenía una recompensa de $10 millones por información que llevara a la captura del Mencho. 10 millones. Eso te dice el nivel de prioridad que representaba para la seguridad hemisférica, porque el CJNG no solo operaba en México, tenía tentáculos en California, Texas, Illinois, Nueva York, distribuía fentanilo que mataba a miles de estadounidenses cada año, y ahora, con su líder capturado, las autoridades de ambos lados de la frontera tienen la oportunidad de desarticular esas redes de distribución. Si lo logran, estaremos viendo uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en décadas. Pero volvamos al 10 de diciembre, volvamos a ese momento en que el avión tocó tierra, en que las puertas se abrieron, en que los elementos entraron con todo el peso del Estado detrás de ellos. Ese momento no fue casualidad. Fue el resultado de semanas de preparación, de seguimiento, de no bajar la guardia ni un segundo. Y cuando todo se alineó, cuando la oportunidad se presentó, no hubo duda, se actuó, y se actuó bien. Hay algo profundamente simbólico en que el Mencho haya sido capturado en el aire. Durante años ese fue su método de escape preferido. Cuando las cosas se ponían difíciles en tierra, desaparecía en helicóptero. Cuando necesitaba moverse rápido entre estados, usaba aviones privados. El aire era su zona segura, su territorio donde nadie podía alcanzarlo, y ahí, en ese mismo territorio, fue donde finalmente cayó. Hay una justicia poética en eso, una sensación de que por fin, después de tanto tiempo, las cosas se acomodaron como debían. Y antes de que termine este video, quiero que hagas algo. Si esta historia te impactó, si crees que más gente necesita saber lo que realmente pasó, comparte este contenido, deja tu comentario, cuéntame qué piensas, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque el trabajo que hacemos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Esto es periodismo real, sin filtros, sin agendas políticas, solo verdad, y la verdad siempre vale la pena. La captura del Mencho no borra el dolor de las miles de familias que perdieron a sus seres queridos por la violencia del CJNG. No devuelve la vida a los policías asesinados, a los periodistas silenciados, a los civiles atrapados en fuegos cruzados, pero sí manda un mensaje, el mensaje de que la justicia, aunque lenta, aunque imperfecta, puede llegar y cuando llega, llega con todo. El 10 de diciembre de 2025 quedará marcado en la historia como el día en que lo imposible se volvió realidad. El día en que el narcotraficante más poderoso de México fue bajado del cielo como cualquier criminal común. El día en que el Estado demostró que cuando se decide actuar puede hacerlo con precisión, con fuerza, con resultados, y aunque el camino por delante sigue siendo largo, aunque quedan batallas por librar, ese día nos recordó algo fundamental, que no hay cielo lo suficientemente alto, no hay blindaje lo suficientemente fuerte, no hay poder lo suficientemente grande que te proteja cuando la justicia decide alcanzarte. Ahora el Mencho está donde siempre debió estar, tras las rejas, enfrentando las consecuencias de décadas de terror, de violencia, de muerte, y aunque su organización sigue operando, aunque hay otros que intentarán ocupar su lugar, algo cambió ese día. El mito de la invencibilidad se rompió y una vez que ese mito se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo. Ahora bien, hay algo que necesitamos entender sobre lo que significó realmente ese operativo en términos de capacidad estatal. Durante años, la narrativa dominante en México fue que el crimen organizado siempre iba un paso adelante, que tenían mejor tecnología, mejores comunicaciones, más recursos que el propio Estado, y en muchos casos esa narrativa tenía fundamento. Pero lo que pasó el 10 de diciembre demostró algo completamente diferente. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Marina, la inteligencia satelital y las unidades de élite fue impecable. No hubo filtraciones, no hubo errores de comunicación, no hubo improvisación, todo estaba calculado al milímetro. Desde el momento en que se detectó el despegue hasta el instante en que el avión tocó tierra, cada elemento sabía exactamente qué hacer, dónde estar, cómo actuar. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es resultado de años de entrenamiento, de inversión en tecnología, de profesionalización de las fuerzas de seguridad,
Y lo más importante es resultado de una voluntad política que decidió que esta vez no habría excusas, no habría medias tintas, no habría operativos a medias, o se capturaba al Mencho o se capturaba, pero no iba a escapar una vez más. Y esa determinación fue lo que marcó la diferencia entre este operativo y todos los anteriores que fracasaron. La reacción internacional no se hizo esperar. A pocas horas de confirmarse la captura, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado felicitando a las autoridades mexicanas por lo que llamaron una operación histórica en la lucha contra el narcotráfico. La DEA, que había perseguido al Mencho durante más de una década, ofreció colaboración inmediata para el análisis de toda la información decomisada. Países de Centroamérica y Sudamérica que habían sufrido la expansión del CJNG también reaccionaron positivamente, reconociendo que esta captura podría debilitar las redes de distribución que operaban en sus territorios. Pero más allá de los comunicados oficiales, lo que realmente importa es lo que viene después, porque capturar al líder de un cártel es solo el primer paso. El segundo paso, el más difícil, es desmantelar toda la estructura que construyó durante años. Y ahí es donde la información contenida en esa laptop se vuelve crucial. Cada nombre, cada cuenta bancaria, cada ruta, cada contacto es una pieza del rompecabezas que puede llevar a nuevas capturas, a nuevos decomisos, a nuevos golpes contra la organización. El reto ahora es actuar rápido antes de que las células del CJNG reorganicen sus operaciones, antes de que muevan sus recursos, antes de que eliminen evidencia. Y para eso se necesita la misma coordinación, la misma determinación, el mismo nivel de compromiso que se demostró en este operativo. Lo que también resulta fundamental analizar es el factor humano detrás de esta captura. Pensemos en los 280 elementos que participaron directamente en el operativo. Cada uno de ellos sabía que estaban yendo contra el criminal más peligroso del país. Sabían que si algo salía mal, si había una filtración, si el CJNG se enteraba, podrían estar volando hacia una trampa. Sabían que sus familias podrían convertirse en objetivos y aún así subieron a esos helicópteros. Aún así descendieron en rapel en medio de la sierra. Aún así entraron a ese avión sin saber qué encontrarían del otro lado. Ese nivel de valentía, de profesionalismo, de compromiso con el deber es algo que merece ser reconocido porque es fácil hablar de estrategias y tecnología desde una oficina. Pero la realidad es que quien pone el cuerpo, quien arriesga la vida, quien enfrenta el peligro directo son ellos, y muchas veces sus nombres no aparecen en ningún lado. No reciben reconocimiento público, no hay medallas ni ceremonias, solo la satisfacción de haber cumplido con su trabajo, de haber hecho lo que tenían que hacer cuando el país más lo necesitaba. Y eso en un contexto donde la corrupción ha penetrado tantas instituciones, donde tantos elementos han sido cooptados por el crimen organizado, hace que esta operación sea aún más valiosa, porque demuestra que todavía hay gente dispuesta a hacer lo correcto, sin importar el riesgo. Ahora hablemos del elefante en la habitación, la extradición, porque todos sabemos que Estados Unidos ha pedido formalmente la extradición del Mencho prácticamente desde que se supo de su existencia. Y con esta captura, esa solicitud va a intensificarse. El debate ahora es si México debe extraditarlo o juzgarlo. Aquí hay argumentos válidos para ambas posturas. Por un lado, extraditarlo a Estados Unidos garantizaría que enfrente justicia en un sistema donde es mucho más difícil que escape, donde las condenas son más severas, donde las condiciones de reclusión hacen prácticamente imposible que siga dirigiendo operaciones desde prisión. Por otro lado, juzgarlo en México enviaría el mensaje de que nuestro sistema judicial es capaz de procesar y condenar a los criminales más peligrosos del país, que no necesitamos exportar nuestra justicia. La realidad es que ambas opciones tienen riesgos. Si se queda en México, existe el peligro de que su organización intente liberarlo, de que haya presiones políticas, de que el sistema judicial no esté preparado para manejar un caso de esta magnitud. Si se va a Estados Unidos, corremos el riesgo de que se perciba como una capitulación, como si admitiéramos que no podemos con nuestros propios problemas. Mi opinión personal es que debería ser juzgado primero aquí por los crímenes cometidos en territorio mexicano contra ciudadanos mexicanos y una vez cumplida su sentencia, entonces sí considerar la extradición, pero entiendo que esta es una decisión compleja que va más allá de lo legal, que tiene implicaciones políticas, diplomáticas, de seguridad nacional. Algo que no se ha discutido lo suficiente es el impacto psicológico que esta captura tiene en las comunidades que sufrieron directamente la violencia del CJNG. Familias que perdieron a sus hijos reclutados por el cártel, comerciantes que tuvieron que pagar extorsión durante años, autoridades locales que fueron amenazadas o asesinadas por no doblegarse. Para ellos esta captura no es solo una noticia, es un respiro. Es la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas pueden empezar a cambiar.
es la posibilidad de recuperar algo de normalidad, de seguridad, de tranquilidad, pero también es importante no generar expectativas irreales. La captura del Mencho no significa que mañana todo estará bien, que la violencia desaparecerá de un día para otro, que los problemas estructurales que permitieron el surgimiento de estos cárteles se resolverán mágicamente. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía hay células operando, territorios controlados, rutas activas, todavía hay corrupción en instituciones, todavía hay pobreza que empuja a jóvenes hacia el crimen, todavía hay una demanda insaciable de drogas que alimenta todo este sistema. Pero lo que sí significa esta captura es que el Estado no se rindió, que cuando se propone algo puede lograrlo, que hay esperanza de que las cosas mejoren y a veces en medio de tanta oscuridad, un poco de esperanza es suficiente para seguir adelante. También es crucial analizar el timing de esta operación. Diciembre de 2025 no es una fecha aleatoria. Estamos en un momento político complejo en México, con elecciones intermedias acercándose, con debates sobre estrategias de seguridad, con presiones tanto internas como externas para mostrar resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Y de pronto llega esta captura. Algunos críticos ya están diciendo que fue un movimiento político, que el timing es demasiado conveniente, que fue diseñado para generar capital político, y tal vez tengan algo de razón, pero honestamente eso me importa poco porque al final del día, sin importar las motivaciones políticas detrás, el resultado es el mismo. El Mencho está capturado. Y si se necesitó presión política para que finalmente se ejecutara un operativo de esta magnitud, entonces bienvenida sea esa presión, porque lo que no podemos permitir es que la lucha contra el crimen organizado se convierta en rehén de cálculos políticos. No podemos permitir que se capturen criminales solo cuando es conveniente para alguien en el poder. Necesitamos que estas operaciones se realicen porque son necesarias, porque son justas, porque es lo que el país necesita. Independientemente de quién se lleve el crédito o de cómo se use mediáticamente, lo importante es que se hagan y que se hagan bien.